Bueno, estimados estudiantes, hoy vamos a estar haciendo dos cosas. Vamos a estar hablando, vamos a dedicarle unos minuticos a hablar de la película Excalibur. Sobre todo me interesa mucho que la miremos desde el aspecto de lo simbólico. Y vamos también a estar ya con la unidad 3, que ustedes saben que la unidad 3 pues vamos a estar hablando de los géneros del cine fantástico y vamos a estar hoy hablando específicamente del terror, el género del terror. Bueno, gente, entonces espero que hayan visto pues la película de Excalibur. Es una película muy buena, es una película que me parece pues que es una de las grandes del cine fantástico, muy característica de los años 80. Es una película que los eruditos que estudian la leyenda artúrica pues piensan que es la más exacta para mostrar lo que es pues todo el asunto del poder, digámoslo así, semiótico e histórico que tiene toda la leyenda artúrica, toda esa historia del rey Arturo, de Lancelot, de Merlín, todo este asunto. Y bueno, y eso es un mito fundacional pues de Inglaterra, o sea, de ahí básicamente se explica dónde viene todo lo que son pues los valores de ese país. Entonces, espero que lo hayan visto como ya les dije, espero pues que hayan sacado un ratico. Es una película a veces un poco excesiva, pero que también funciona muy bien a la hora de mostrar pues esos valores. Entonces, damas y caballeros, pues el director es el señor John Borman. John Borman pues es inglés y él ha trabajado muchas películas de muchos géneros. Básicamente ha hecho casi que de todo. Tiene una película, por ejemplo, que se llama Sardos, que es una película muy extraña, que es un homenaje al Mago de Oz. Y pues también el hombre es famoso justamente por otra película que se llama, uy, en ese momento me escapa el nombre, se llama como la Selva Esmeralda, de un niño blanco que lo crían los indios del Amazonas. Creo que es el asunto, y después lo encuentran un grupo de mineros. Es todo un asunto pues muy interesante, como ese choque que hay entre culturas que se muestra en esa película. Hay otra que se llama La Esperanza y la Gloria, que es una muy bonita película mostrando la posguerra, todo el asunto de la posguerra en Inglaterra. Y bueno, Excalibur es su película más fantástica junto con Sardos pues también. Y es una película que pienso que, como les había dicho, pues es una de las mejores adaptaciones. Hay muchas muy buenas, si ustedes las buscan pueden encontrar, si les apasiona ese tema de la leyenda artúrica, pueden encontrar muchas. Por ejemplo, en Netflix está, por ejemplo, una que se llama Monty Python y la búsqueda del Santo Grial. Monty Python son un grupo de cómicos ingleses también y ellos toman toda esa historia del Santo Grial y del Rey Arturo para hacer pues sátira social, política. Es también muy interesante, se considera pues una de las también de las mejores películas que se han hecho sobre la leyenda artúrica. Y bueno, pues también por ahí hay una con Sean Connery, con Richard Gere y con Julia Ormond, que básicamente pues es una película demasiado romántica para mi gusto, pero hay gente a la que le ha gustado, pues como una telenovela, no sé si estará en Netflix, pero es entretenida. Bueno, y hay un aspecto muy fuerte en esta película que son los actores. Los actores, si ustedes vieron, pues son puros actores de Shakespeare, es gente muy preparada, es gente que trabaja pues como muy bien. El caso pues específico, miren por ejemplo el caso de Nicole, por ejemplo, Williamson, que es el actor que hace de Merlín, que es casi que el personaje principal de la película, casi que más que Arturo. Es un muy excelente actor y bueno, cada momento en que Merlín está en pantalla pues es una cosa impresionante pues como domina pues todo el aspecto histriónico de la historia. Y pues también está el caso por ejemplo de Helen Mirren, que todavía sigue siendo una actriz muy reconocida. Helen Mirren, muy joven acá, hace el papel de Morgana, que es la antagonista, pues la hermana media de Arturo y que le quiere pues arrebatar el trono. Y bueno, hay muchísimos actores ahí interesantes. El caso, por ejemplo, de Nigel Terry, que hace de Arturo, que lo hace también pues muy bien, ¿cierto? Yo quiero centrarme mucho en los aspectos simbólicos que hay en la historia porque son muy fuertes y están muy bien manejados. Específicamente hay tres, que son Excalibur, la espada del poder. Otro aspecto importante para la historia es el dragón, que no es literalmente un dragón, una bestia reptilesca que esté por ahí, no, no es eso, es más bien se están refiriendo a la energía de la naturaleza, ¿cierto? Y el tercer aspecto, digamos lo místico, también muy importante, es el Santo Grial,
o el grial a secas, como lo llaman muchas veces. Esos tres aspectos son fundamentales y eso me gustaría hablarlos en este minutico, pues en estos minuticos con ustedes. Entonces, por ejemplo, el asunto con Excalibur, pues es muy claro. Excalibur es la espada del poder. Nos dicen en la película que proviene del principio de los tiempos, es guardada por la dama del lago, que es esta especie de hada que vive en el lago. Quien posea Excalibur va a ser el rey, ¿cierto? En esa época eran un montón de reinos pequeños que estaban separados y decía la leyenda que iba a venir un rey que los iba a unificar a todos y que iba a crear un gran reino. Ese reino lo llaman Camelot, ¿cierto? Que Camelot es básicamente el modelo el modelo de valores bajo el cual han creado a Inglaterra, pues, ¿cierto? Y el asunto es que esa leyenda dice que ese rey, para ser reconocido como rey, tiene que empuñar la espada Excalibur. Esa es la idea. Entonces, quien posee Excalibur es el legítimo rey, que unificará todos los reinos bajo uno solo, ¿cierto? Y la condición para esgrimir Excalibur es que tiene que tener un corazón puro, tiene que ser buena persona. En el momento en que el rey rompe, digámoslo así, esa pureza de espíritu, pierde Excalibur y por ende deja de ser rey. Entonces, esa es la significación que tiene Excalibur en la historia. Excalibur es básicamente una espada que equivale casi que a una corona, casi que a un reconocimiento de que la persona pues que la empuña es el rey legítimo. Es muy curioso un aspecto en la película y es que si ustedes miran está llena de aspectos que no son históricos sino que son más bien legendarios. O sea, el rey Arturo al parecer sí es un personaje histórico, pero en un centurión romano. Incluso por ahí también hay otra película, no muy buena en mi opinión, donde justamente se explora ese asunto del rey Arturo como un centurión romano. Y sí, el personaje histórico es romano, pero en la época de Roma no habían las armaduras que ustedes ven ahí, esas armaduras de placa son muy del final de la época medieval y en esa época pues del Imperio Romano no estaban. Y también, si ustedes se fijan en las espadas como Excalibur, son espadas cruciformes, son espadas muy representando la ley cristiana, por eso tienen forma de cruz, ¿cierto? Ahí es donde está como el asunto. Entonces, esas espadas cruciformes tampoco eran de la época del rey Arturo. En la época del rey Arturo habían espadas como las que usaban los romanos, como la gladius. Entonces, en la presentación ustedes van a ver cómo es una gladius, que es realmente muy distinta. Entonces, alguien fanático de la historia dirá, ah, pero qué terrible, no me gusta la película porque no está siendo realista. Pero esa no es la intención. La idea es hacer una película con los elementos que están posicionados en la mente de los espectadores, así no sean verdad, con todos los elementos legendarios, con todos los elementos mágicos. Entonces no es una película realista. Hay otras que se van más por ese lado, esta no. Entonces lo que sí encontramos es que la espada, por ejemplo, no es como una espada de la época del rey Arturo, que como les digo era un centurión romano, pues era la época en que ya estaba desapareciendo Roma y estaba empezando el medioevo, pero el asunto ahí básicamente es que el realismo acá no aplica para nada. Incluso la película parece mucho un sueño intencionalmente, la iluminación es rara, los momentos como está editada, por ejemplo, los cambios que hay de una secuencia a otra son raros, pero eso es interesante y es chévere porque es el estilo de la película, un estilo más onírico, más como de los sueños. Bueno, importante el asunto de que Merlín le entrega justamente esa espada a Arturo, y Arturo entonces pasa a ser el rey, pasa a ser la ley, y ya él empieza a crear lo que se llaman los caballeros de la mesa redonda, que son un grupo de caballeros, un grupo de personas que están defendiendo, digamos, los ideales cristianos, están defendiendo la ley, están defendiendo a los más débiles, todos ellos son caballeros andantes, ¿cierto? Miren ustedes, por ejemplo, el concepto de la Liga de la Justicia, o por ejemplo el concepto de los Vengadores, todo eso viene de ahí, ¿cierto? De la idea, por ejemplo, de los argonautas, de los mitos griegos, que eran un grupo de héroes que se reunían para cumplir una misión, ¿cierto? Buscar el vellocino de oro, o en este caso, que justamente los caballeros de la mesa redonda son también como un grupo muy al estilo de los superhéroes, en el sentido de que son muy distintos todos, pero trabajan por un ideal, ¿cierto? Y durante muchos años ellos están defendiendo a las personas
y durante mucho tiempo ellos son los que mantienen la ley hasta que eso empieza como a fallar. Ustedes van dando cuenta si vieron la película. Entonces ahí es donde está el asunto. Ellos forman ese reino que se llama Camelot, que es también una especie de utopía en el sentido de que todo funciona, todo es lindo, todo es chévere, todo va como teniendo pues un orden, pero, pero hay un punto en que todo eso se cae, ¿cierto? Una de las cosas que más interesantes tiene la película es que muestra esa imperfección moral de los personajes. Por ejemplo, el rey Uther Pendragon, que es el padre de Arturo, es una persona que puede ser el rey porque tiene fuerza moral, digámoslo así, pero al mismo tiempo es un personaje que sucumbe a sus propios deseos. Mire, cuando le pide a Merlín que le permita tener sexo, prácticamente, pues realmente es una violación lo que sucede ahí. Y es una cosa impresionante porque se rompe todo lo que se debía de haber hecho bien. Ya el rey no es ese epítome moral, no es un paladín. Él por haber deseado la mujer de su vecino, ahí quedó mal, pierde el poder de Excalibur, pierde la corona, pero de toda esa violación surge Arturo. Entonces, no, como dicen por ahí, de lo negativo puede surgir también lo positivo y Arturo después es el que recupera todo el reino. Si ustedes vieron la película, pues este Uther utiliza la magia de Merlin para poder tener sexo con una mujer ajena que le atrae mucho y lo logra. Y luego pues él va a perseguir a Merlín porque Merlín le dice si sale un hijo de ahí lo quiero que me lo entregues. Entonces se lleva el bebé, pero entonces él cambia de opinión, va a tratar de quitarle el bebé a Merlín, en el camino le hacen una emboscada a sus enemigos y lo matan, y el moribundo clava a Excalibur, a la espada, en una piedra, ¿cierto? Ahí es donde está el asunto de la espada en la piedra, de que el que saque la espada en la piedra va a ser pues el justo gobernante, pues. Después de mucho tiempo a Arturo lo crían pues unos reyes, un noble menor, pues no creo que ni fuera un rey realmente, pero era un noble menor. Y también llega en un punto dado Merlín, lo entrena y ya después él ya termina siendo el rey, ¿cierto? Recuerden la secuencia en la que él logra, por ejemplo, sacar la espada de la piedra. Es algo bastante interesante y bastante bonito como lo ponen en la película, porque es una de esas películas donde funciona que cogen muchos elementos y los juntan, pero funciona bien, ¿cierto? Bueno, un elemento también importante de la película es el dragón. Merlín, que es el mago de los hombres, también el asesor, el maestro, pues digámoslo así, de Arturo, él es también un sacerdote, pero es el sacerdote del dragón. Es como una especie de druida, ¿cierto? Yo pienso que eso fue lo que sucedió en las versiones originales. Merlín es básicamente un druida, pero aquí lo cambian por un sacerdote del dragón, pues que no existe, pero es igualmente interesante. ¿Qué es un sacerdote del dragón? Es una persona que básicamente controla al dragón, que es como ellos llaman a la energía desatada de la naturaleza. Eso es lo que es. Entonces, él, por ejemplo, habla de controlar el dragón, de que lo invoca, de que lo ve. Y básicamente lo que sucede es que cuando él, por ejemplo, va a hacer magia, siempre tiene un contexto de la naturaleza. Por ejemplo, invoca la niebla, por ejemplo, invoca el aliento del dragón. El aliento del dragón es la niebla. O invoca, por ejemplo, la lengua del dragón, y la lengua del dragón es un rayo. O sea, es básicamente lo que él está haciendo es controlando la energía de la naturaleza. Y esa energía de la naturaleza la llaman el dragón. Me parece muy interesante porque si ustedes conocen a Star Wars, en Star Wars hay algo parecido, que es la fuerza. La fuerza es lo que le da el poder a los Jedi, a los caballeros Jedi. Y la fuerza es un campo magnético que producen todas las cosas vivas. Entonces miren que hay algo ahí semejante entre la fuerza y el dragón, ¿cierto? Entonces es bastante bonito el asunto. Y el dragón está presente en toda la película, ¿cierto? Por ejemplo, el bastón que tiene Merlín tiene un par de dragones unidos, incluso parece como un poco como un caduceo. Por ejemplo, también en el escudo de Arturo, la armadura de Arturo de hecho está como estilizada como un dragón y él tiene el dragón en el escudo. Bueno, eso es muy chévere y en Camelot es lleno de estatuas doradas de dragones. Es por eso, porque ellos
son los que siguen, justamente son los protegidos de Merlín y son los que siguen los ideales de Merlín, que es el sacerdote pues del dragón. Entonces eso es bonito, me parece una manera muy interesante de manejar al dragón más como una energía de la naturaleza, como algo que le da la magia al mago, ¿cierto? Más que como un ser pues, un ser físico pues, una lagartija grandísima, mezcla de un montón de animales y que es una bestia peligrosa. Me parece un poco más interesante este asunto. El asunto es que la villana de la historia, que es la hermana media de Arturo, Morgana, ella todo el tiempo está siguiendo a Merlín, incluso desde chiquita ya lo estaba vigilando. Ella lo que quiere es el poder que él conoce. Ella lo que quiere es manejar ese poder porque ella se quiere apoderar del trono. Y ella, hay un punto dado en que ella empieza a sembrar cizaña entre los caballeros. Ella ve que hay una atracción entre Lancelot, que es el más poderoso de los caballeros, el más, incluso es el más reconocido de todos, y ve que hay una cierta atracción entre Lancelot y Ginebra, que es la esposa de Arturo. No ha pasado nada, pero ella pues se inventa el chisme y empieza ahí a crear cizaña y eso empieza a debilitar toda esa hermandad que hay entre ellos, y empieza a debilitar incluso a Merlín. Y hay un punto en que ella está como tratando de seducir a Merlín para que le enseñe todas esas habilidades, sobre todo a invocar al dragón, ¿cierto? Y sucede que en últimas si Lancelot y la reina terminan teniendo una affair y eso desmoraliza a Arturo. Arturo cuando se da cuenta clava la espada entre ellos dos y abandona la espada. Él ya desmoralizado no es digno de la espada, no es digno de Excalibur ni de ser el rey. Entonces Morgana utiliza todo eso para atacar a Merlín, y lo debilita y lo atrapa con unos cristales, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, y ella gana el poder de él, ya es ella la que puede invocar al dragón, ella con el poder del dragón se hace pasar por Ginebra, y logra engendrar un hijo incestuoso con Arturo, ¿cierto? Mordred. Es muy interesante el asunto porque ahí pues ya empieza como toda la caída, ¿cierto? Y entra un mito también muy cristiano que es el del Santo Grial. Porque Arturo, después de todo esto, desmoralizado, también porque Morgana lanza un rayo contra él, el hombre está enfermo mental, espiritualmente, entonces él necesita el Santo Grial para curarse. El Santo Grial es la copa, es el cáliz en el cual José de Arimatea recogió la sangre de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y se supone que ese cáliz también lo utilizó Jesucristo en la última cena. Entonces es interesante porque es un mito cristiano muy fuerte, pues el cáliz es parte, por ejemplo, de la Eucaristía, el cáliz representa la comunidad cristiana. Entonces es muy bonito el asunto porque ellos empiezan a iniciar la búsqueda del Santo Grial o del Grial, como lo quieran llamar, y tardan años, años enteros buscando el Grial por todas partes para justamente llevárselo a Arturo y curarlo, ¿cierto? Pero entonces el Grial es todo un asunto complejo, porque es que estos caballeros están acostumbrados a luchar contra bestias, están acostumbrados a luchar contra ejércitos enteros, pero la búsqueda del Grial es un asunto puramente espiritual. Hay un caballero que se llama Percival, que era el asistente de Lancelot, y Percival es el que en cierta forma lo descubre. Si ustedes se dan cuenta, cuando él está a punto de morir, en ese punto entre la vida y la muerte es donde él ve el Grial y le habla una voz así fantasmal, él se asusta, sale corriendo de esa voz. Una segunda vez vuelve a estar a punto de morir y otra vez vuelve a encontrar el Grial y vuelve a encontrar esa voz, y así contesta las preguntas que esa voz le hace, van a ver ustedes en la película, y le entrega el Grial. Esa voz que le habla es Dios, Dios un poco bajo la forma del rey Arturo, porque es lo que él conoce como una autoridad, pero es la voz de Dios, entregándole el Grial, diciéndole, vea, usted sí será digno de esto. Entonces es bonito porque hay un encuentro con la divinidad también en la película, se plantea en esos momentos cuando encuentran pues el Grial, ¿cierto? Y Percival le lleva el Grial a Arturo, Arturo se recupera y ya se lanza a pelear contra Mordred, que ya es adulto, ¿cierto? Una armadura dorada extrañísima, la película es muy estilizada, y, y ellos terminan pues matándose. Siempre ha sido así pues la leyenda. Y Excalibur es enviada de nuevo a la Dama del Lago, quien la está guardando. Incluso dicen que hay ingleses que todavía están esperando que el rey Arturo o alguien semejante vuelva
con Excalibur para guiarlos a una era pues de civilización maravillosa. Entonces bonito, es una historia muy bonita y me gusta mucho porque cuando estamos hablando del género de fantasía, porque el cine fantástico se deriva en tres géneros principales, que son el terror, la ciencia ficción y la fantasía, pues una de las historias fundamentales es justamente la del Rey Arturo, que es tal vez una de las más citadas cuando se está hablando justamente de fantasía. Entonces, yo quiero que miren, pues ahí en la presentación que les mando, al principio tiene algunas apreciaciones sobre la película y luego pues ya está pues la parte en la que se habla del género justamente de terror, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a hablar de eso. Si tienen alguna pregunta, por ejemplo, frente a la película, pues también la pueden colocar en los comentarios de este video, pues. Bueno, gente, entonces, así rápidamente, como para que les sirva un poco como una base a lo que les estoy enviando, la idea de la clase de hoy era hacer la clase pues como en Teams o en Zoom o algo así, pero como me pusieron una reunión pues importantísima del Centro de Humanidades, pues no se pudo por desgracia, entonces pues por eso les envío el video. Pero ahora voy a intentar mucho como que las clases estén pues como de pronto más en vivo y en directo y en los horarios pues normales de clase. Pero bueno, así pasa, así pasa. De todas maneras, acá estamos teniendo pues como el contenido, ¿cierto? Como les digo, vamos pues como bien con el tiempo. Bueno, entonces básicamente hay una tipología y una categorización, digámoslo así, de los géneros que están pues en los cuales se subdivide el cine fantástico. Básicamente hay tres principales, que son el género de terror, del cual vamos a hablar un poco hoy, el género de ciencia ficción y el género de fantasía. Cada uno se subdivide en múltiples géneros, pues, y sería pues imposible pues hablarlos todos en una clase, pero hay muchos, básicamente se puede partir de que son esos tres, y hay muchos pues que se han estudiado durante mucho tiempo, pues, y hay más o menos unas ciertas reglas bajo las cuales se les reconoce. Pero empecemos hablando del género del terror. Entonces, eso del asunto de los géneros es muy importante, porque los géneros ayudan a comprender más lo que es, por ejemplo, el cine fantástico. Si uno empieza a diseccionar, si uno empieza como a separar, esto es esto, esto es esto, esto es esto, cuando uno empieza a mirar que hay temáticas, que hay estilos, uno empieza a comprender más, ¿cierto? Entonces, hay algo bien importante y es la fuerza social, los valores sociales que se ven en cada uno de estos géneros, porque es que hay una proyección, el público se ve, el espectador se ve reflejado en estos géneros, los intereses de cada época. Uno incluso puede ver que hay géneros que suscitan interés de vez en cuando. Uno, por ejemplo, es el western, las películas de vaqueros. Por ejemplo, en los años 30, 40, 50 y 60 eran los géneros comerciales por excelencia. La gente iba mucho a ver películas de vaqueros y tienen mucho que ver con el ascenso de Estados Unidos como potencia. Pero, ahorita en este momento han bajado mucho. Ya no hay mucha gente que vea western, que vea películas de vaqueros. Yo la aconsejo mucho porque son muy bonitas y hablan mucho, uno comprende mucho, digamos, de lo que está sucediendo con Estados Unidos viéndolas e incluso con nosotros, porque también hay westerns latinoamericanos, no crean que no. Pero, pero es un género que la gente no se están viendo mucho reflejados en este momento. Entonces, hay géneros que sí, por ejemplo, el terror es uno que nunca ha bajado del todo. Siempre han habido películas de terror, siempre más o menos estables en cuanto al consumo que se hace de ese género. Y siempre lo que cambia son los estilos. Hay una época en que la gente prefiere como un poco más sobrenatural. Hay una época en que prefieren más un horror más sanguinario, más gore, ¿cierto? Hay otras veces que prefieren más como un terror, pero con bastante suspenso. ¿Cierto? Por ejemplo, en este momento estamos en una época muy sobrenatural. Si ustedes ven, por ejemplo, la serie, por ejemplo, El Conjuro, la serie de Insidious, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman en español, todo eso es tal vez el cine de terror más comercial que ahorita y es un terror muy sobrenatural,
y es chévere, pues a mí no me choca, no es excesivamente terrorífico, no, pero sí funciona. Entonces la sociedad se refleja y se reflejan ciertos valores. Si es una sociedad, por ejemplo, que es muy escéptica con la ley, eso se ve mucho en el cine de terror. Hay épocas, sobre todo a partir de los 70 para acá, hay un cine que es muy escéptico con la ley y pues por eso muchas veces no tiene finales felices. Como hay una época en que son muy idealistas con la ley, entonces siempre pues aparece el superhéroe casi que derrota al vampiro, derrota al hombre lobo o al que sea. Entonces esos valores sociales se reflejan mucho en las películas de horror. Claro que los directores de horror también son observadores de lo social. Entonces ellos llevan eso. Por ejemplo, en los 70 hay un cine muy sanguinario. Yo ya les había contado que era justamente por la guerra de Vietnam, que empezaron a llevar cámaras a la guerra de Vietnam, unas cámaras que se podían, eran fáciles de llevar a ese tipo de lugar y eran periodistas independientes y empezaron a mostrar un montón de barbaridades, de torturas. O sea, lo que los norteamericanos decían que los comunistas hacían, que los soviets pues y todos esos hacían, ellos también lo hacían. Entonces eso fue un golpe muy duro y una desmoralización muy fuerte para Estados Unidos. Entonces el cine de horror empieza a mostrar eso, empieza ya a mostrar las torturas de una manera muy gráfica, empiezan a mostrar todos los desmembramientos, todo eso, lo que se veía en esas fotografías, en esas filmaciones que traían de esas masacres de la guerra de Vietnam. Hoy en día nosotros nos ponen en YouTube las ejecuciones de Al Qaeda y no nos importa mucho, pues una sociedad más o menos desensibilizada, pues insensible. Pero en esa época sí les impactaba mucho porque ellos venían de una época muy idealista que era los 50, donde se pensaba que Estados Unidos iba a llevar pues al mundo a una época pues perfecta y maravillosa y resulta ser que ellos también tenían los mismos problemas morales que los otros. Entonces uno ve mucho eso. Esos momentos históricos, esas cuestiones históricas de lo que se habla después del 11 de septiembre, por ejemplo, también es muy obvio que el cine empieza a volverse muy escéptico con la ley, empieza a volverse muy escéptico, muy poco optimista, y en las películas de horror se ve cantidades eso, que el monstruo triunfa, que las personas están desvalidas frente a eso, que el final feliz ya es una cosa pues que no se encuentra como tanto, ¿cierto? Esos reflejos uno lo ve también, por ejemplo, en otros géneros como el de ciencia ficción, por ejemplo, en los años 50, todo ese asunto armamentista, todo ese asunto de la Guerra Fría, todas esas historias de invasiones hablan de eso, de alienígenas que están ocultos entre nosotros. Entonces miren que siempre va a haber eso, por ejemplo, el movimiento feminista. En los años 70 hay un movimiento feminista muy fuerte. Claro, surge la princesa Leia en Star Wars, que es un personaje femenino fuerte, y Ripley, la protagonista de Alien, quien también pues es un epítome de todo ese asunto feminista. Entonces depende. Hay que tener en cuenta que hay lo que llaman los géneros canónicos en el cine. Los géneros canónicos, por ejemplo, son los clásicos, el melodrama, la comedia, está por ejemplo el western, está por ejemplo el noir, que es lo contrario al western, que es un cine de ambigüedad moral, mientras que el western es muy idealista, el noir, por ejemplo, es un tiempo después, es en los años 20, y son historias donde no hay ni buenos ni malos, sino que todos son moralmente ambiguos y todos se ponen trampas los unos a los otros. Es un género muy interesante para explorar, justamente el noir. Está también, sí, la ciencia ficción, está, por ejemplo, el terror, están las películas de aventuras y de acción, bueno, está el cine histórico, el cine biográfico, todo eso es lo que se llaman los géneros canónicos del cine, porque están muy establecidos. Cada género tiene sus propias convenciones. ¿Qué significa convenciones? Tienen sus propios temas y sus propios estilos. Uno, por ejemplo, mira, vámonos a algo bien básico, la fotografía de una película de vaqueros siempre se construye, por ejemplo, con colores calientes y siempre se construye con ocres, con rojos. ¿Por qué? Porque eso es un cine que tiene una temperatura alta, los desiertos, por ejemplo, donde se desarrollan todas esas historias, ¿cierto? Entonces tiende a ser un cine que tiene su propio estilo, tiene sus propios escenarios, entonces el pueblito polvoriento, ¿cierto? Y de pronto las inmigrantes llegando a ellos en carretas,
y el sheriff con su caballo. O sea, hay un montón de elementos que se van volviendo ya característicos de cada género y que uno los reconoce. Entonces, eso es bastante interesante, bastante interesante. Entonces, están los géneros canónicos, pero también hay géneros híbridos. Entonces, significa cuando cogen y mezclan una cosa con otra. Por ejemplo, hay una película que se llama Audition, que es de Takashi Miike, y es muy extraña. La primera mitad de la película es un melodrama japonés. Es un tipo viudo que está buscando una chica, está buscando esposa, pues, con quien le haga compañía. Y él tiene un amigo que trabaja haciendo casting para películas y hacen un casting falso para una película que no existe. Llaman pues mujeres que tengan tal y tal característica. Y la idea es que él pueda escoger una que le parezca pues bonita y ver si puede entablar pues una relación con ella. Y el asunto pues es que si se hace todo ese casting falso, hay una aparentemente perfecta, él se va en una cita con ella y ahí es donde la película cambia, porque ya deja de ser un melodrama y se vuelve una película de terror porque resulta que ella es una mujer terrible, absolutamente loca, que lo que hace es que le corta pedazos a todo el mundo y los convierte en sus esclavos y los tortura todo el tiempo. O sea, es una cosa bastante fuerte. Audition se llama la película y es una película híbrida. La primera hora es una cosa y la siguiente hora es otra. Otra que es muy válida, pues, y que yo creo que la pueden conocer ustedes, es un ejemplo válido, es del Crepúsculo al Amanecer, la película de Rodríguez y Tarantino, que la primera parte es una película de criminales y la siguiente es una película de vampiros, incluso bastante gore, bastante sanguinaria. Entonces, ese es el rollo. Entonces, los géneros tienen varias cualidades. Sobre todo en términos comerciales sirven bastante. Por ejemplo, un género le sirve al espectador para saber más o menos cómo es la película, ¿cierto? Un espectador, cuando usted, por ejemplo, está mirando un catálogo, usted mira, por ejemplo, el título de la película, usted mira los actores, el director y el género. Ah, que es un melodrama. Ah, que este es un musical, que es comedia, usted entonces ya más o menos sabe que se va a encontrar y que puede elegir, ¿cierto? Ya es que una película de guerra, es una película histórica, usted ya sabe, ¿cierto? Entonces sirve para seleccionar las películas y sirve para hacerse una idea. Incluso ustedes en este punto, como consumidores del cine, ustedes saben que hay unos géneros que les interesan más que otros, hay unos géneros que ustedes disfrutan más que otros, ¿cierto? Lo cual no significa que no deben probar. Miren qué géneros, por ejemplo, que ustedes de pronto no conozcan, no les interese, traten de mirar y se van a sorprender, porque muchas veces uno encuentra cosas que le parecen pues que son geniales. Entonces es muy importante el asunto de las convenciones. Cada género tiene sus reglas, cada género tiene sus temas, tiene sus estilos, pero uno lo puede romper como director, uno puede romper, uno puede jugar con eso. Por ejemplo, si usted ve esa película que se llama Midsommar, Midsommar es una película que juega con eso. Uno no sabe si es un melodrama, uno no sabe si es una película de terror. Yo la recomiendo mucho para que ustedes vean una película híbrida. Es un híbrido raro porque es más la historia de una chica que quiere romper con el novio, porque el novio es una persona súper tóxica, al mismo tiempo se dan unas vacaciones a Suecia y encuentran una secta que hace un montón de ritos tenebrosos, ¿cierto? Y que probablemente van a ser un peligro para ellos más adelante. Entonces uno puede jugar con eso. Pero entonces hay gente que no le gusta, por ejemplo, hay gente que se queja de que no saben si Midsommar es un melodrama o es una película de terror. Y yo no tengo problema en que sean las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es el asunto ya, eso ya son políticas que ustedes pueden tener como espectadores. Entonces, ¿cómo se construye una película de género? ¿Cómo se construye? Cuando usted es un director y usted está haciendo un guión y usted va a dirigir una película, usted tiene que tratar de lograr un equilibrio entre dos cosas. Primero, entre lo familiar. Hay una cantidad de elementos, de convenciones que son familiares a cada género, ¿cierto? Entonces uno sabe, por ejemplo, cómo es, por ejemplo, el género de ciencia ficción. Una nave espacial es muy típica, es una de las convenciones de ese género. Lo mismo que una pistola de rayos, lo mismo que un jetpack, una mochila cohete, un traje de astronauta. Eso va a ser de la ciencia ficción. En horror no lo vas a encontrar tanto, es muy raro. Por ejemplo, en el caso de Alien, que son películas de terror en el espacio, pues sí de pronto se encuentran esos elementos, pero en una película de terror no es muy usual. Entonces, uno como guionista y como director, ¿qué debe hacer? Jugar con un equilibrio entre lo familiar y las variaciones. Entonces, tiene que haber unos elementos que son familiares
que la gente los encuentra y que, ah, sí, esta es una película de vaqueros, está el pueblito, está el desierto, están las carretas, los caballos, los revólveres, los sombreros, todos esos elementos están ahí. Pero al mismo tiempo tú puedes ponerle una variación. Tú puedes poner como elementos, si vas a ser muy exagerado, puedes ponerle robots, si por ejemplo una película híbrida. O le puedes poner, no sé, puedes ponerle por ejemplo elementos de fantasmas o cosas así. Pero también pues puedes buscar que esos elementos de variación no sean tan extremos. Simplemente una historia tipo Shakespeare, entre una pelea entre dos familias y armas un melodrama, entonces ya puedes armar una película interesante. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber más o menos un 50% de elementos convencionales que la gente espera encontrar y que hacen que reconozca ese género como lo que es, y un 50% de elementos novedosos que sean lo suficientemente interesantes para mantener a la gente pegada de la pantalla. Ese es como el asunto. Entonces, empecemos, hablemos estos minuticos que nos hacen falta, empecemos a hablar del género del terror. El género del terror ha tenido varias fases. Ya hemos hablado también que son historias donde se ataca de manera muy violenta la mente o el cuerpo de las personas. Se está utilizando elementos negativos. Es un género escrito en negativo, con elementos de melancolía, de tristeza, de pánico, de rabia. O sea, es un género supremamente negativo, todas las emociones negativas deben estar ahí, aparecen desatadas, sueltas, ¿cierto? Entonces, y hay un elemento importante que es lo desconocido. Lo desconocido, por ejemplo, en términos de ciencia ficción, va a ser algo afrontado desde lo científico y por lo tanto no es tan aterrador. Pero lo desconocido desde el punto de vista del terror va a ser algo sobrenatural y va a ser algo absolutamente aterrador, ¿cierto? Sobre todo muchas veces ligado al gran misterio de la vida, pues el gran misterio que experimenta todo ser humano, que es qué pasa después de la muerte. Puede que pase muchas cosas, como puede que no pase nada, pueden pasar mil cosas, pero entonces esa angustia frente al asunto de que no existimos eternamente, porque es que uno vive engañado en su cotidianidad y uno cree que va a vivir eternamente, la realidad del ser humano es que es finito, la finitud es un asunto puramente humano. Entonces ahí es donde está el asunto, jugar con el miedo, ¿cierto? ¿Cuáles son los miedos de las personas? Y casi que uno podría escoger una película de terror de acuerdo a sus miedos. ¿A qué le tiene usted miedo? Le tiene miedo a los animales, entonces una película con animales, ¿cierto? Animales feroces. Ah, usted le tiene miedo a que se le metan a la casa, entonces muchas películas tienen ese miedo que es muy usual, ¿cierto? Hay gente que no le da tanto miedo eso, pues no desconfío de mis vecinos ni nada, pero hay gente que sí, que vive con ese miedo constante de que se le van a meter a la casa, entonces una película con esas características, ¿cierto? Puede ser también el miedo a lo sobrenatural, ¿cierto? El miedo, por ejemplo, a los asesinos en serie, que son muchos y que no los estudian tanto como debieran. Entonces, todo eso, toda esa afinidad con el género del terror depende mucho del miedo, que va a ser ahí el resorte dramático, pues. Depende de esa afinidad que tengamos con ese tipo de miedo que nos lo propone, ¿cierto? Hay películas, por ejemplo, que se centran mucho en las fobias, ¿cierto? Como Hitchcock, por ejemplo, el miedo a las alturas, por ejemplo. Es un asunto complejo, ¿cierto? También las películas de horror con ese asunto del miedo, pues también nos van a hablar de ética, nos van a hablar de qué posición es la correcta para tomar frente a esas situaciones hipotéticas. Miren las películas de zombies, hay gente que hace lo correcto y hay gente que no hace lo correcto. Entonces ahí te están dando a ti te están presentando una gama de posibles situaciones e hipotéticamente la pregunta de terror te pregunta, ¿usted quién va a ser? ¿Usted va a ser Rick o va a ser Negan? Cuando aparezcan los zombies, por ejemplo. ¿De quién va a ser? ¿Va a ser el que va a hacer lo correcto o va a ser una persona malvada que se va a aprovechar de la situación? Entonces también las películas de terror están muy relacionadas con un asunto ético, es bastante usual. El gran dilema de las películas de horror es cuánto se muestra, ¿cierto? Si tú muestras mucho, puede volverse chistoso. Si muestras poquito, ya entonces de pronto la gente no se interesa. Hay que buscar como un punto intermedio, cuánto se muestra. Y depende del público. Van a ver ustedes ahorita también los estilos. El gore, por lo general, es un cine muy sangriento y que muestra mucho, mucho, mucho.
va a mostrar demasiado, ¿cierto? Y la gente que ve películas de gore espera ver mucho. Pero hay películas de horror que se basan más como en sugerir, más en lo poético. Entonces, así rápidamente hablemos de momentos importantes. Hay un primer momento que es de 1910 a 1930, que es el del expresionismo alemán. Ese es el primer cine de terror que hubo y que ustedes ya, pues yo pienso que ya conocieron algo con el gabinete del doctor Caligari, con Nosferatu, que creo que hemos visto algunas partes de eso cuando hablamos del expresionismo alemán. Es un cine muy poético, muy bello, una belleza fuera de este mundo, por eso lo poético generalmente se refiere a eso, a una belleza que está fuera de este mundo, y, y es una belleza rara, es un cine donde aparece un monstruo, pero al mismo tiempo el escenario que está detrás del monstruo es bellísimo y de alguna manera enmarca al monstruo de una manera bella, como pasa por ejemplo en el gabinete del doctor Caligari o en Nosferatu. Es un cine supremamente bonito. Luego viene el segundo periodo, que es el periodo clásico, que va de 1931 a 1954, que son películas de monstruos clásicos de esa época. Que es el Drácula más conocido de todos, que es de Capri de Frac. De esa época es el Frankenstein clásico, pues que tiene la cabeza plana, los dos tornillos en el cuello. De esa época sale todo eso, ellos utilizan mucho de lo que habían logrado los expresionistas, pero hacen algo muy bonito, hacen algo también muy bonito, ya digámoslo con un acento más ideológico, menos de leyenda del pasado y más de lo que está sucediendo ahora. Es un cine menos surreal, menos onírico, menos raro, un poquitico más asentado en el realismo, un poco más acertado, más asentado en ese realismo. Y más, yo diría que más elaborado, de alguna manera se decanta, se libera un poquito de los errores que tiene un poquito el expresionismo, y es un cine que casi por eso lo llaman el periodo clásico, pues, porque es un cine que es supremamente bonito y que realmente es muy bien hecho. Entonces ahí, por ejemplo, les dejo a ustedes un link para que vean algo de eso justamente. Luego hay una etapa que es la tercera, que es de 1957 a 1965, que es el manierismo colorista. Ya es una época en que el color entra al cine, todo el tiempo había sido en blanco y negro, a veces lo pintaban, pero era básicamente blanco y negro. Entonces acá ya sí el color entra con toda la fuerza y empiezan a hacer un tratamiento muy distinto en términos visuales. Ya, por ejemplo, los movimientos de cámara son un poco más complejos, ya empiezan a ser un poquito más bien más gráficos con los asesinatos, con la sangre. Y también es un periodo muy bonito. Pienso que es un cine un poco más dirigido a los adolescentes que los anteriores. Los anteriores iban más como a los adultos. Este es un poco más adolescente del tratamiento que tiene. Pero es bastante bonito. Luego hay un cuarto periodo que va de 1960 y arranca prácticamente, yo diría que un poquito al 63, que es el asunto de Alfred Hitchcock con sus películas de ansiedad, con sus películas de suspenso que causan ansiedad en el espectador. Sobre todo hay dos obras muy importantes que son Psicosis y Los pájaros, que son unas obras maravillosas porque le cambiaron un poco la perspectiva. Antes se basaban mucho en una lógica en que las películas de horror lo que tenían que hacer era hacer una defensa de la civilización, de la cultura, de la bondad. De pronto Hitchcock aparece con unas películas donde el mal es inexplicable, donde el mal no es racional. Por ejemplo, en el caso de Psicosis, el protagonista es un psicópata, o sea, ¿cómo vas a lidiar tú con un psicópata, con una persona que no está dentro de los cánones de nuestra realidad? ¿Y cómo vas a lidiar con esos pájaros que de pronto se enloquecen y empiezan a atacar a la gente? Es otra realidad. O sea, Hitchcock nos está mostrando unas realidades alternas, distintas, que son pues un desafío. O sea, normalmente tenemos una realidad y ¡prum! Nos ponen esto y las reglas no aplican ahí. Ahí los héroes pueden morir perfectamente, la gente buena puede morir, ahí muchas veces puede quedar sin resolverse, ¿cierto? Es otro asunto y sobre todo que Hitchcock empieza a manejar elementos psicológicos, no elementos religiosos como sucedía tanto en las otras, que había muchos unos ciertos elementos religiosos, éticos, no, acá entra la psicología. Y bueno, es un rollo complejo porque el ser humano pues es impredecible y eso es justamente lo psicológico en el ser humano, es impredecible y a eso es a lo que Hitchcock se está refiriendo.
Luego, del 65 al 77, está el quinto periodo, que es de vanguardia. Es un periodo de vanguardia. Es un periodo donde ya los directores empiezan a volverse muy experimentales, empiezan a estudiar a esos primeros directores, por ejemplo los del expresionismo o los del periodo clásico, y empiezan a mirar cómo se puede eso mezclar con las técnicas de ahora. Entonces hacen unos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, Polanski hace Repulsión, que es una película muy surrealista de una mujer que se está enloqueciendo porque está encerrada en un apartamento, como nosotros en este momento, pero bueno, no hablemos de eso. Pero sí, está encerrada en un apartamento y se empieza a enloquecer. Y está, por ejemplo, una película como El Exorcista, que es basada en una leyenda urbana, pues, de Estados Unidos, donde se hablaba que había un niño que lo había poseído el diablo en los años 60 y entonces los 70 hacen una película con unas técnicas que no se habían utilizado antes, entonces es una de las más importantes del género. Y también está El bebé de Rosemary y Carrie, que también son películas muy vanguardistas y muy extrañas, son películas donde sobre todo lo técnico sobresale demasiado, son unas técnicas muy extrañas, casi como en el expresionismo, que también es un asunto muy técnico. Acá empiezan a hacer un montón de efectos mecánicos y fotográficos que no se han visto antes. Y luego pues está la sexta etapa, que es la de la vanguardia, que va de 1978 casi que hasta ahora, pues es la etapa de vanguardia, donde básicamente pues ya empiezan a mezclar todos los estilos que habían visto antes, y sobre todo se busca mucho una película que rompa justamente con esos asuntos de la ley, justamente que muestre lo que no se puede mostrar, ¿cierto? Eso es otra cosa que tiene el cine de horror, que trata de mostrar lo que no se debe mostrar. Las películas de George Romero, de Muertos Vivientes, de las cuales también hemos hablado, son un estilo muy de vanguardia. El gore, por ejemplo, es muy vanguardista, muy de mostrar lo que no se podría mostrar, un cuerpo humano abierto por dentro, es una cosa que no todo el mundo se aguanta verla. Y o películas como Holocausto Caníbal, que tiene un estilo documental, pero realmente es una película argumental. Entonces ahí ya hay unos elementos y son películas que le apuestan a que la gente no sea capaz de verlas, ¿cierto? Mientras que en el periodo clásico estas películas de la Universal, por ejemplo, juegan con que son bonitas y que te venden la idea de que el mundo de Drácula, de Frankenstein es lindo. No, acá es una cosa que quieren que apartes la mirada, que no seas capaz de verla. Yo puse un clip de Holocausto Caníbal el semestre pasado y volteé a mirar y todo el mundo estaba así. Me pasó con todos los grupos. La gente no es capaz. Entonces miren que sí se cumple. La gente no es capaz de mirar lo que está viendo. No les puse cosas tan horribles aquí, pero van a ver que sí hay cosas medio feas. Entonces ahí hay un segmento de gore para que lo observen. Hay muchos efectos especiales. Algunos tiran a ser chistosos, otros tiran a ser espantosos, pero básicamente ahí van a ver ustedes algunos efectos de gore. Bueno, y otra película importante de la que se habla ahí es La Noche de Halloween o Halloween, la película de John Carpenter. También es un terror muy postmodernista, donde se mezclan todas las eras anteriores, donde hay un montón de referencias al expresionismo, a la etapa clásica, a la etapa colorista. O sea, uno ve ahí, eso es muy típico de la etapa vanguardista, hacen muchos homenajes, casi que las películas son realizadas a punto de homenajes, ¿cierto? Son construidas a punto de homenajes. Bueno, ahí también hay otro clásico de esta época que es Texas Chainsaw Massacre. Ahí les voy a dejar algunos momentos. Es una película sobre canibalismo. Yo sé que a ustedes les gustan esos, les gusta bastante ese tema. Y bueno, ahí van a ver ustedes que canibalismo y sierras eléctricas la van muy bien. Ahí les incluye incluso una pequeña ilustración, una infografía pues muy ilustrativa sobre cómo está distribuido el cine de terror en 5 aspectos, que es el de los monstruos, el de lo paranormal, el de lo psicológico, el del gore y el de los asesinos, ¿cierto? Entonces finalizo contándoles así rápidamente que hay otros géneros que los van a ver ustedes ahí. Uno es el splatter. El splatter es una mezcla de gore con otros aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, melodrama o comedia o, por ejemplo, surrealismo. O sea, le mezcla un montón de cosas. Eso es muy ochentero. Por ejemplo, bueno, y un poco setentero también. Por ejemplo, la serie Matanza en Texas es muy splatter. Lo mismo que Hellraiser o que Evil Dead, ¿cierto? Todo eso es gore, pero mezclado con otros elementos es un cóctel como medio distinto. Está también las slasher o slash movies, que son las películas donde hay un asesino
que mata gente a cuchillazo, utilizan muchos tipos de armas, pero generalmente el cuchillo y el hacha. Y bueno, en ese tipo de película es mucha la gente que matan. Pero en Splatter matan muy poquita gente, matan por ahí 2 o 3 en toda la película, ¿cierto? Y no son tan gráficos, o sea, asustan mucho, ellos logran crear a veces atmósferas muy pesadas, pero en el Splatter no hay una atmósfera tan pesada, pero son más gráficos y matan mucha gente, entonces eso es lo raro. En el Splatter muchas veces no te muestran tanto, el gore muchas veces es una cosa de segundos, en cambio el gore en un Splatter es mucho más largo, pero se vuelve ya como muy caricaturesco, es distinto. Incluso las slasher suelen ser un poquito más divertidas para la gente que las splatter. Las splatters muchas veces te dejan a ti deprimido. En cambio, las slasher sí te divierten. Pues es una diversión cruel, pero te divierten. Y finalizo hablando del giallo, que es un género muy raro, que por lo general le gusta a la gente del terror. El giallo es básicamente un thriller, una película de suspenso que mezcla elementos de otras cosas, ¿cierto? A veces tiene elementos de erotismo, de ciencia ficción, de lo sobrenatural, del horror, y son muy raras, uno no sabe qué se va a encontrar con una película de estas, porque salen cosas muy raras, siempre arrancan siendo una película de suspenso, ¿cierto? Donde hay algún tipo de misterio que se tiene que resolver o hay algo que sucede ahí. Pero siempre terminan siendo muy extrañas. Es un género muy setentas, muy europeo. Y los italianos, por ejemplo, lo utilizaron mucho. Van a ver ustedes que, por ejemplo, el caso de Mario Bava o Dario Argento, ahí también hay algunos clips para que ustedes vean películas de lo que es un giallo o gialli. Giallo es el singular, gialli es el plural. Y es de donde se origina, porque habían unos libros de suspenso que se vendían y que eran muy populares y se llamaban justamente los gialli. ¿Por qué? Porque tenían la cubierta amarilla, ¿cierto? Eran amarillos. Giallo en italiano, perdón, es amarillo. Entonces eso se pasó al cine, diciéndoles amarillos, pues, una cosa muy extraña. Pero sí, los giallos son muy interesantes, los gialli en plural y giallo en singular son muy interesantes y van a ver que también hay unos elementos ahí pues llamativos. Bueno gente, ya he hablado bastante por hoy, espero pues que sea sustancioso esto, la próxima vamos a ver ciencia ficción creo y cuáles son los subgéneros en los que se divide la ciencia ficción y después vamos a ver los subgéneros en los que se divide fantasía y ya estaríamos pues como entrando en la parte pues como final de todo esto. Gente, pues un abrazo grande, continúen, prosperen, sean felices y les agradezco pues que me hayan escuchado este ratico, miren la presentación. Como les digo, la idea de hoy era que fuera una clase pues presencial, pero hay una reunión pues inevitable, entonces tengo que estar ahí presente con esto, entonces por eso les envío el video. En todo caso, gente, pues un abrazo grande y ha sido un gusto conversar este rato con ustedes. Cuídense mucho.